Bueno, hay alguno que está por ahí con su micrófono abierto, por favor, así empezamos. ¿Pasaron el mensaje? Sí, ingeniero. Tengo 33 alumnos y hay inscritos como 70, creo. ¿Dónde está el resto? Buena pregunta. ¿Se ve la pizarra? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, la clase pasada vimos que cómo calcular pérdidas. Entonces, por ejemplo, si se tiene un sistema como este, y aquí se tiene una turbina, y luego se tiene una bomba. Este es un sistema hidráulico que incluye una bomba y una turbina. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces, a este punto lo vamos a llamar 1, a este lo vamos a llamar 2 y a este lo vamos a llamar 3. Entonces, si uno plantea conservación de la energía entre el punto 1 y el 3, vamos a hacer varios, entre 1, vamos a hacer entre 1 y 2, entre 1 y 2. Entonces, uno tiene Z1 más alfa prima 1 por P1 sobre gamma, o sea, las condiciones en este punto, más alfa 1 por U1 cuadrado sobre 2G. Y aquí hay una turbina. La turbina, como ustedes ya han estudiado en mecánica de fluidos, le quita energía al sistema, entonces menos la energía de la turbina. Tiene que ser igual, como estoy planteando entre 1 y 2, a Z2 más alfa prima 2 por P2 sobre gamma más alfa 2 por U2 cuadrado sobre 2G más las pérdidas entre 1 y 2. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahora, también podría plantear energía entre 2 y 3. Entonces tengo Z2 más alfa prima 2 por P2 media sobre gamma más alfa 2 por U2 cuadrado sobre 2G. Pero entre 2 y 3 tengo una bomba y la bomba le entrega energía al sistema más la energía entregada por la bomba va a ser igual a Z3 más alfa prima 3 por P3 sobre gamma más alfa 3 por U3 cuadrado sobre 2G más las pérdidas entre 2 y 3. ¿Se entendió? Sí, ingeniero.
¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Ahora miren el gráfico. Sí, Porque voy a ingeniero. subir voy a subir la pizarra y se va a perder el gráfico. Mírenlo bien. Ahora voy a plantear entre 1 y 3. Ahí, a ver si puedo, no da. Entre 1 y 3. Entonces, ¿qué va a quedar entre 1 y 3? Va a ser Z1 más alfa prima 1 por P1 sobre gamma más alfa 1 por 1 cuadrado sobre 2G. Y atentos aquí. Menos lo que se llevó la turbina, más lo que aportó la bomba, es igual a las condiciones en 3. Y ahora sumamos las pérdidas entre 1 y 3. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, si ustedes se fijan, si yo sumo 1 y 2 con 2 y 3, ¿no? Me va a dar lo mismo. Entonces tienen que aprender a plantear los aportes de las máquinas y sumar las pérdidas, porque en este caso es las pérdidas entre 1 y 2, esto es las pérdidas entre 2 y 3, pero estas son las pérdidas entre 1 y 3. Y en todos los casos, la suma de las pérdidas siempre se van a expresar como dos sumatorias. Las pérdidas friccionales más las pérdidas locales. Ahora, las pérdidas friccionales, creo que hay alguien esperando, ¿no? Las pérdidas friccionales va a ser esta es la expresión. Es decir, F1 por tramos de características similares. Y así siguiendo. Y las pérdidas locales es la sumatoria de K por U cuadrado sobre 2G, es decir, ¿se entendió, jóvenes? Afirmativo, ingeniero. Fíjense que la clave está en plantear correctamente la ley de conservación de la energía. Esa es la clave. Y luego se calculan las pérdidas, pero calcular las pérdidas es un procedimiento rutinario, repetitivo, ¿no? Se divide en friccionales, locales, y lo que hay que saber es aprender a calcular bien el coeficiente de fricción por tramos iguales, o sea, de características similares, y calcular bien el factor K de válvula o de accesorio. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta ahí? No nada. Afirmativo, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, ahora quiero que tomen conciencia de lo siguiente. Esto es muy importante que se entienda. Siguen llegando y no terminamos nunca de darles el acceso. Bueno, ahora presten atención a estas dos expresiones.
Empecemos con esta que es la más simple. Como si esta es la tubería, el diámetro interno, y esto es el área, y este es el diámetro, entonces el caudal se puede expresar como U por omega, o sea, como U por pi de cuadrado sobre 4. Es decir, que la suma de las pérdidas locales se puede expresar como la suma de K por U cuadrado, pero U es Q sobre omega. O sea que U cuadrado puede expresarse como Q cuadrado sobre omega al cuadrado, pero omega al cuadrado es pi de cuadrado sobre 4 al cuadrado, es decir, 16 veces Q cuadrado sobre pi cuadrado, y aquí atentos con esto, d a la cuarta. O sea que esto puede expresarse como 16 veces Q cuadrado, U cuadrado sobre pi cuadrado, d a la cuarta, 2G. O sea que aquí aparece un factor 8 al simplificar, y al final uno obtiene que la sumatoria de K por U cuadrado sobre 2G se puede expresar como 8, perdón, se puede expresar como la suma de los K por 8 G pi cuadrado, que es un factor, que es este con este con este, por Q cuadrado, y aquí algo muy importante, D a la cuarta. ¿Se entendió la expresión? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Estamos? Entonces la pérdida local, la pérdida local, la pérdida local es la suma de los K8 dividido 8G pi cuadrado por el caudal al cuadrado, la variación es parabólica, y inversamente proporcional a la cuarta potencia del diámetro. Eso tiene que quedarles grabado. Ahora, si se hace el mismo ejercicio para la pérdida friccional, queda sumatoria de F, L sobre B, por U cuadrado sobre 2G. Es decir, F por L sobre B por U cuadrado sobre 2G. Pero el U cuadrado ya sabemos que vale 16 Q cuadrado sobre pi cuadrado de a la cuarta. Es decir, la pérdida friccional puede expresarse como, nuevamente se puede agrupar este factor como 8 veces G pi cuadrado, 8G pi cuadrado, ¿sí? Por F, por L, por Q cuadrado, y atentos aquí, y el diámetro es a la quinta potencia. O sea que, jóvenes, las pérdidas, o sea, conceptualmente tienen que recordar esto es muy importante para el diseño de ingeniería. La pérdida va a ser la suma de la pérdida local más la suma de la pérdida friccional, o si quieren friccional más local. Vamos a invertir. O sea, sumatoria de la friccional. Bueno, ¿y cuánto vale la friccional? Vale 8 sobre G
pi cuadrado. Esta es una constante. F se calculará, eso es un cálculo del factor de fricción, por L. Pero ahora tiene que quedarles claro esto, proporcional al cuadrado del caudal e inversamente proporcional a la quinta potencia del diámetro. ¿Se entendió? Más la suma de las pérdidas locales. Y la suma de las pérdidas locales la tenemos aquí, que es K8G pi cuadrado, aquí, aquí, es K8G, hay un error ahí. ¿Están ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. 8G pi cuadrado. Y nuevamente hay proporcionalidad al cuadrado del caudal e inversamente proporcional a la cuarta potencia del diámetro. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, jóvenes, cuando uno está diseñando, cuando uno está calculando o haciendo un diseño de un sistema hidráulico que incluye bombas y turbinas, no hay que olvidarse de que las pérdidas, a ver, hay un factor que es 8G pi cuadrado. Ese es un número, no interesa. ¿Se entendió? Luego tienen el factor de fricción, que es una función del número de Reynolds y de K sobre D, como vimos la clase pasada. Luego se tiene L, la longitud de la tubería. Y luego aparecen dos variables. Aparece el caudal, que es clave en la pérdida, elevado al cuadrado. Está elevado al cuadrado el caudal. Y luego, y esto es lo más interesante, aparece el diámetro dividiendo, o sea, un diámetro más grande disminuye las pérdidas, pero en un caso el factor es 5 y en el otro caso el factor es 4. Entonces, si ustedes grafican, esta cada vez que toco se va de aquí. Entonces, si ahora ustedes recuerdan el gráfico de una parábola del tipo I igual a por x cuadrado, el gráfico es así. Esto es y, esto es x y esto es así. Donde a hace que la curva sea así o que sea así. ¿Se entiende? Este es el efecto de a. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, si yo grafico ahora, si se grafica la pérdida friccional en función del caudal, entonces las curvas van a ser así. Son parabólicas, donde este factor, esto, ¿de qué va a depender de tener una curva o la otra? Esto va a depender de 8G pi cuadrado F por L. Ese es el factor multiplicador que hace que la curva se abra más o se abra menos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ingeniero. Ahora, hemos hecho el análisis con Q cuadrado. Ahora estudiemos la variación con el diámetro. Lo mismo aquí, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Ahora estudiemos con el diámetro. El diámetro es del tipo, la variación es hiperbólica. Fíjense que esta es una variación de tipo parabólico. Hay una variación de la pérdida crece proporcionalmente al cuadrado del caudal. La variación es parabólica. Sin embargo, es inversamente proporcional al diámetro y la variación es hiperbólica. Es decir, si ahora ustedes recuerdan la ecuación Ix
Y recuerdan la ecuación de una hipérbola equilátera, que es esto. Esta ecuación es del tipo y igual a sobre x. Esa es una hipérbola equilátera. Entonces, si ahora yo, en vez de y, tomo los valores positivos, no me interesa la rama negativa, aquí pongo la pérdida y aquí pongo el diámetro, entonces la ecuación es del tipo j es proporcional a 1 sobre d a la quinta, o j es, esta es la friccional, y j local es proporcional a 1 sobre d a la cuarta. ¿Se entiende? Entonces, si fuera 1 sobre e a la x, si fuera 1 a la x, es esta curva. Pero si es con un exponente a la cuarta, por ejemplo, la curva va a ser así. Y si es a la quinta, va a ser la roja. Va a ser así. No se cortan, ¿no? O sea, esto es 1 sobre d a la quinta. Y esto es 1 sobre d a la cuarta. Entonces, en este caso, voy a tener el gráfico 1 sobre d a la cuarta y la caída hiperbólica de 1 sobre d a la quinta. ¿Se entendió la dependencia funcional, jóvenes? Sí, ingeniero. Afirmativo, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, ahora, esto tiene implicaciones muy importantes. Si ustedes agarran y achican el diámetro, y el diámetro tiende a 0, ¿a cuánto tiende la pérdida? ¿A cuánto tiende la pérdida, jóvenes? Si esta es la pérdida friccional o local y esto es el diámetro, la pérdida es así o es así. Esto es 1 sobre d a la cuarta y esto es 1 sobre d a la quinta. Entonces, si el diámetro tiende a 0, la pérdida tiende ¿a cuánto? A infinito. Y si el diámetro tiende a infinito, la pérdida tiende ¿a cuánto? Tiende a 0. ¿Se entendió? ¿Se entendió, ingeniero? O sea, achicar el diámetro hace que la pérdida tienda a infinito. Agrandar el diámetro hace que la pérdida tienda ¿a cuánto? A 0. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, hay un punto, en los dos casos, ya sea local o friccional, hay un punto que es clave. Si ustedes hacen el gráfico para cualquiera de las dos, o sea, lo único que cambia es el exponente, pero el concepto va a ser el mismo. Si ustedes grafican la pérdida, cualquiera de las dos, en función del diámetro, esto es así. Entonces, fíjense que hay un punto que aquí lo vamos a identificar como este, más o menos. ¿Lo ven aquí? ¿Lo ven o no lo ven? Se ve, ingeniero. Entonces, fíjense que a partir de aquí, agrande lo que agrande el diámetro lo agrando, lo agrando, lo agrando, lo agrando, lo agrando. ¿Cuánto baja la pérdida? No baja nada. Mientras que si yo me paso de este punto, achico el diámetro y la pérdida empieza a subir. ¿Se entendió? Entonces, esto claramente está identificado en esta zona y en esta zona.
A partir de este diámetro, agrande lo que agrande, la pérdida ya no cambia, se hace asintótico el valor. Pero si yo me muevo para valores menores, o sea, si quiero tuberías más grandes, por mucho que agrande la tubería, ya no baja la pérdida, chiquito, muy poquito baja. ¿Se entiende? Eso es lo que se llama tuberías de gran diámetro. Pero si yo ahora me muevo de ese punto hacia el cero, rápidamente la pérdida empieza a crecer. Entonces tenemos la tubería de mediano y pequeño diámetro, donde hay que tratar de no estar en esa zona. Ahora, en muchas aplicaciones prácticas uno necesariamente tiene que estar ahí. Pero cuidado, que cuando uno empieza a agrandar el diámetro, existe un punto, un diámetro referencial que a partir de ahí, querer agrandar más el diámetro ya no tiene mucho sentido. ¿Se entiende? Porque la curva se hace asintótica. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Y el exponente es a la cuarta, para las pérdidas locales del decaimiento, y es a la quinta para las pérdidas friccionales. O sea que cuidado con ese tema. Así que cuando agarran y dicen, no, ¿sabe qué? Vamos a poner la tubería al fondo, el plomero, ¿no? Porque el plomero lo sabe todo, porque la experiencia, lo que cuenta y todo. Como vivimos en un país donde la experiencia es lo que cuenta, pues, no, el concepto, la mente, eso no sirve. Por eso ahora la inteligencia artificial se lo va a llevar a todo por delante. Entonces, entra el plomero y dice, no, para que vaya al fondo, con más fuerza tiene que ser, entonces vamos a achicar el diámetro. Qué bárbaro, va a tener más velocidad y en consecuencia, como achicó el diámetro, ¿qué va a pasar? Más pérdidas. Entonces, la ducha del fondo ya no sube el agua. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Exactamente al revés de lo que piensa la mayoría. Exactamente al revés de lo que piensa la mayoría. Bueno, pero bueno, es así. Entonces, si ustedes quieren, si tienen en el fondo de su casa una ducha y no les da la presión, si ustedes cambian la tubería, en vez de tener media pulgada, ponen 3/4 o 1 pulgada, como la pérdida es inversamente proporcional a la quinta potencia del diámetro para la fricción y a la cuarta potencia para los accesorios en las válvulas, los codos, ¿qué va a suceder? Que simplemente cambiando el diámetro van a tener presión en el fondo, aumentando el diámetro. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Escucho Sí. una sola voz, escucho. Sí, ingeniero, ¿se entiende? Sí, estamos acá. Bueno, el punto es que lo apliquen. Bueno, ¿se entendió todo esto? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, jóvenes, entonces, ahora, vamos ¿cómo se calcula la parte práctica? Se calcula por tramos. Entonces uno toma el sistema, un sistema cualquiera, este por ejemplo. Y aquí tiene la bomba, por ejemplo, ¿no? Entonces supongamos que aquí, ahora no se olviden de que hay otra ecuación, que Q es igual a U por omega. Y como en general Q es constante, a menos que hayan derivaciones, para Q constante, o sea, bajo la hipótesis de que Q es constante, esto implica que U1 por omega 1 es igual a U2 por omega 2. Esto es para líquidos. Y para gases se tiene que ρ1 por U1 por omega 1 es igual a ρ2 por U2 por omega 2. Y esto es para gases. En particular, aire. En particular, agua. Esto es casos particulares. ¿Se entendió?
Esta es la segunda ecuación. Entonces, jóvenes, este es un problema. Aquí viene el álgebra. Como en este caso solamente hay dos ecuaciones. Está conservación de la energía y conservación de la masa. Las ecuaciones que acabo de escribir de continuidad, conservación de la masa. Entonces se tienen dos ecuaciones. Pero uno tiene muchas incógnitas. Entonces hay más incógnitas que ecuaciones. Entonces en álgebra, ¿cómo se llama ese sistema? Jóvenes, ¿están ahí? Se cortó. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, aquí estamos. Ingeniero. ¿Cómo se llama ese sistema? Entonces se tienen dos ecuaciones. Conservación de la energía y conservación de la masa. Pero se tienen muchas incógnitas, muchas variables, vamos a ponerlo así. O sea, uno tiene como variables la velocidad, el diámetro, el material. O sea, esto significa la rugosidad, ¿no? La longitud es otra variable. Uno tiene válvulas, accesorios. Entonces aquí cambia K. Aquí cambia K. ¿Me entienden? El K mayúscula y acá. Entonces uno tiene velocidad, diámetro, uno tiene, con esto tiene caudal, tiene el material, la rugosidad, la longitud, o sea, con la velocidad, el diámetro, ρ, con todo esto uno tiene el factor de fricción y con la válvula y los accesorios uno tiene K, o sea, uno tiene muchas variables. Entonces no tiene solamente dos variables. Entonces en álgebra, si ustedes recuerdan, los sistemas de ecuaciones pueden ser compatibles o incompatibles. Y si son compatibles, pueden ser determinados o indeterminados. ¿Ya se acuerdan? No. ¿No se acuerdan o no lo estudiaron? Bueno, si son incompatibles, no existe solución. No existe la solución porque es incompatible. Pero si son compatibles, cuando el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, hay una solución. Una sola solución. Pero cuando el número de ecuaciones hay solución, es compatible, pero el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas, hay infinitas soluciones. Hay muchas soluciones. Entonces, este es un típico ejemplo de sistema compatible porque tiene solución, indeterminado. Entonces, dos compañeros, dos alumnos, pueden resolver correctamente el problema y tener distintas soluciones. Son compatibles, hay solución, pero indeterminada y cada uno llegó a una solución diferente, pero la solución es buena. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ahora, la pregunta es,
Pero, ¿y cómo yo logro al final saber cuál es la mejor de todas? Y la respuesta es, ¿ve mi mano? Ya no es técnica. ¿Cuál es? ¿Qué significa esto? ¿Costos, ingeniero? Costo. El costo. Entonces, de todas las soluciones técnicas buenas, pues van a haber varias, no va a haber una sola, porque el sistema tiene dos ecuaciones, pero tiene muchas variables. Entonces, no va a haber una sola solución. Para que exista una sola solución, tiene que ser compatible determinado. Álgebra lineal, el teorema de Roche-Frobenius. O sea, para que sepan, y esto es, ya no estamos hablando de matemática, no estamos hablando de ingeniería, aplicaciones. De aquí vamos a saltar a tuberías y bombas y a costos. Y un proyecto puede costar $2 millones. Ya, para que se vayan ubicando. Entonces, de aquí parece que este sistema es compatible, se admite solución, tiene solución física, pero es indeterminado, admite varias soluciones, no admite una sola. Bien, entonces, ¿cuál es la mejor de todas? La que arroja el menor costo en el ciclo de vida, no de inversión, no de operación, no de mantenimiento, durante su ciclo de vida. Ya vamos a ver qué significa eso. El menor costo del ciclo de vida del proyecto. El menor costo del ciclo de vida del proyecto. Entonces, de todas las soluciones técnicas posibles, compatible, indeterminado, se termina seleccionando la que presenta el menor costo del ciclo de vida. ¿Se entiende? Afirmativo, ingeniero. ¿Todos lo Comprendido, ingeniero. entendieron? Sí, ¿Cómo? comprendido. Entonces hay que salir a buscar de todas las soluciones técnicas compatible indeterminado porque hay dos ecuaciones, pero hay más variables. Entonces se busca la de mínimo costo para el ciclo de vida, para todo el ciclo de vida, no para una parte del proyecto. Bueno, ya vamos a ver eso, pero vamos introduciendo los conceptos. Bien, el otro tema que quiero que veamos es este. Deme un segundo aquí que con la matemática. Deme un segundo que busco la carpeta. Bueno, no sé dónde está no sé qué se hizo la carpeta, pero voy a buscar la fórmula. Ya un segundo. Ya. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Afirmativo, ingeniero. Bien, la ecuación de Swami y Jane, que vimos la clase pasada. ¿Dónde está la ecuación? Aquí está la ecuación. Déjenme que la copio así. Un segundo.
Listo. Acá. ¿Dónde está la pizarra? ¿Se ve la pizarra, jóvenes? ¿Se ve, ingeniero? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Entonces, la ecuación de Swami y Jain nos da el factor de fricción. F vale 0,25 del logaritmo, paréntesis, de K sobre D sobre 371 más 574 sobre el Reynolds a la 0,9. Y luego todo esto, incluido el logaritmo, está elevado al cuadrado. Bueno, esa es la ecuación que nos da de manera explícita el factor de fricción. Ahora, si ustedes recuerdan, teníamos el gráfico donde aquí era 64 sobre el número de Reynolds, esta era la zona de transición, y luego las curvas hacían así, más o menos. Había una curva límite y las curvas hacían así. Y aquí más o menos hay una curva así, que más o menos una línea así, que a partir de esta línea las curvas se hacen horizontales. Bien. Y decíamos que ya esta era la curva límite. Entonces decíamos que esto es tubería lisa. O sea, aquí solo el factor de fricción es solo función del número de Reynolds para la última curva. Luego teníamos que en toda esta zona es tubería rugosa, o sea, el factor de fricción en función de K sobre D. Y en esta zona de donde están de transición, el factor de fricción es una función de K sobre D y del número de Reynolds. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, esta es la ecuación completa. Esta es la ecuación completa. Esta es la ecuación para liso rugoso. Completa, funciona para todo el gráfico, pero en particular funciona para la zona liso rugosa. Es decir, ahora, ¿qué pasa cuando K sobre D tiende a 0? Cuando K sobre D, la rugosidad se hace muy pequeña, funcionamiento liso, la capa límite, lo que expliqué en la clase pasada, entonces K sobre D tiende a 0. Entonces, tubería lisa el factor de fricción es una función de el número de Reynolds, solo del número de Reynolds. Fíjense que solo varía con el número de Reynolds. K sobre D tiende a 0. Entonces uno toma el límite para K sobre D tendiendo a 0 de F. Entonces, si en esta expresión de aquí arriba K sobre D tiende a 0, entonces esto queda 0,25. Todo esto elevado al cuadrado del logaritmo decimal de 5,74 sobre el Reynolds a la 0,9. Y esta ecuación, ¿la ven? Esta ecuación es esta. ¿Se entendió, jóvenes? Afirmativo, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Confirmado, ingeniero. Ahora, Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. tubería rugosa. Repasan la clase pasada. Entonces, el factor de fricción es solamente función de K sobre D y el número de Reynolds tiende a infinito. O sea, el Reynolds tiende a infinito. O sea, estamos moviéndonos en esta zona donde no hay dependencia con el número de Reynolds. Entonces, si ahora
en esta expresión aquí, vamos a ponerlo aquí, ahí se ve, lo voy a escribir aquí con rojo. Entonces, tomamos el límite para el Reynolds tendiendo infinito de F, es 0,25 todo al cuadrado del logaritmo decimal. Y fíjense que aquí si esto tiende a infinito, esto tiende a 0, entonces queda la expresión K sobre D dividido 3,71 y cierro paréntesis. ¿Se entendió, jóvenes? Y esta ecuación es la que aplica para todo esto. Y este número, ¿qué hice? Acá. Este número de aquí, ese que en el manual llaman FT. ¿Se acuerda que me olvidé de hacer ese cierre en la clase pasada? Este número es lo que se llama el FT. Es turbulento rugoso, turbulencia totalmente desarrollada. No depende del número de Reynolds, solamente depende de la relación K sobre D. Entonces, cuando dice 10 veces FT, ¿y qué diablos es FT? Es esta expresión. ¿Se entendió? Se entendió, ingeniero. Bueno, ¿dónde está el cursor que lo perdí aquí? Otra vez la misma historia. Acá está. Un segundo, jóvenes. Bueno. Acá está. Ya lo encontré. Bien, entonces, jóvenes, en resumen, hemos visto conservación de la energía. Al plantear conservación de la energía en régimen permanente, en tuberías, aparecen las pérdidas. Y las pérdidas pueden ser friccionales o locales. Bueno, ya se vio cómo calcular las friccionales, cómo calcular las locales. Y también cómo plantear conservación de la energía considerando bombas y turbinas. Y además se vio conceptualmente cómo operan las ecuaciones, con la proporcionalidad al cuadrado e inversamente proporcional al diámetro a la quinta o a la cuarta, dependiendo de si es friccional o local, la pérdida. Pero además se trabajó el concepto del factor de fricción con la expresión explícita de Swamy y Jain, que permite calcular de manera directa para los tres casos: el caso general de dependencia de K sobre D y del Reynolds, el caso de tubería lisa, solamente dependencia con tubería con Reynolds y no con K sobre D, como un caso límite. Se toma el límite y se obtiene la expresión. Y el caso más usado, francamente turbulento, con Reynolds tendiendo infinito y que depende solamente de la relación K sobre D. Bien, entonces, en ese caso, cuando solamente depende de la relación K sobre D, uno tiene el coeficiente F sub T, turbulento, totalmente turbulento. Y ese coeficiente es el que después aparece en el manual para el cálculo de K, de la K mayúscula para pérdidas locales, donde dice 35 FT. ¿Qué es FT? Bueno, es esto. Es la expresión para Reynolds tendido infinito. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Bueno, ingeniero. hoy es jueves, ¿no es cierto? sí, ingeniero. El martes yo creo que ya va a estar bien el clima, van a haber más micros, ya no hay el riesgo de quedarse ahí parado bajo la lluvia esperando. Entonces entiendo que las clases vuelven a ser presenciales.
Bien. Bueno, es clave, presten atención a esto. Ahora sí que es clase avanzada, clase estudiada. El martes voy a dar ejercicios y vamos a aprender a trazar las líneas de energía y los diagramas de presiones. Entonces, no se puede trazar las líneas de energía y los diagramas de presiones si uno no entendió y maneja y estudió y maneja el manual. Tienen que empezar a manejar el manual de manera tal de poder encontrar las cosas. Ahora, yo no puedo ponerme por ustedes. Tienen que sentarse, imprimir el manual de buena calidad, tenerlo con un buen anillado y empezar a ver dónde están las cosas. Por eso es un manual. Y es un manual que lo van a usar en su vida profesional. No es para resolver un ejercicio de la facultad y pasar. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Correcto, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes. Nos vemos el martes si Dios quiere. Te hago ingeniero. Gracias, ingeniero. Que tenga buen fin de semana. Y Muchas gracias, no se ingeniero. olviden que el martes doy ejercicios. Así que si no manejan todo esto, no se puede avanzar con los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, Perfecto. ingeniero. Nos vemos, jóvenes. Nos vemos martes. Hasta Hasta luego, luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.